hoy, varias circunstancias convergieron para que en realidad yo estuviera atento a este tema ayer. O sea, hubo un monumental malentendido y yo estimaba de que este año este tramo del curso de Dirección General 2 no iba a ir. Por lo pronto no estaba en autos de absolutamente nada que tuviera que ver con el cronograma de la actividad y de que tenía que asumir como años anteriores este tramo, estas clases especiales, como las llama el profesor Cueto, que hemos denominado focos de la Dirección General. Así que es la razón por la cual no tengo todavía habilitada mi ingreso y posibilidad de editar en la plataforma. Por eso no hay nada subido, ni ningún espacio, digamos, ninguna sección en la plataforma dedicada a este tema, porque habitualmente sí lo hay, y entonces yo ahí subo todo el material con el que vamos a trabajar durante las jornadas, digamos, que nos va a llevar esto y lo que tienen que producir ustedes de esto. Así, Profe, pero tenemos un espacio en la plataforma de focos de dirección donde hay varias cosas cargadas. hay varias, sí, pero son del año pasado. Sí, pero es del 2022. Si te Claro, fijas, los documentos porque tienen fecha del han 2022. pasado yo no puedo entrar, porque entonces el único que se quedó afuera fui yo. No, porque como no, evidentemente no fui puesto en el listado, que fue al guaraní de los docentes afectados, ese fue el primer problema. El segundo problema es que como no hubo ningún contacto, generalmente esto se prepara cuando iniciamos el curso, yo di por sentado que dada el cambio de estatus mío, digamos que no, habían tomado la decisión de reformular el curso y que esta sección este año no iba. Pero realmente distó mucho de ser un tema. Lo puedo poner estrictamente en que todos creímos que. Entonces, como todos creímos que, lamentablemente creímos en cadena. Yo creí que no iba, el profesor Cueto creyó que la profesora Sáenz estaba en contacto conmigo, la profesora Sáenz creía que Cueto había hablado conmigo. Todos creíamos que habíamos hecho lo que teníamos que hacer y todo convergía en que no, en que esto no iba. Me entero en el momento que me llama Mariana Sáenz ayer y me dice: Ricardo, vos estás al tanto de tal y tal cosa. Dice: porque no te vi en la plataforma. Digo: no, yo creí que no. Bueno, y ahí quedó claro que había habido un malentendido inicial que después no mantuvo el status quo. Pero bueno, no hay nada que no tenga solución. El único tema es que tengo que ver todo eso que está en la plataforma para incorporar lo que haya que cambiar. Digamos, vamos a trabajar sobre los mismos temas, no vamos a trabajar sobre temas diferentes, no hay tiempo material para poder hacerlo. Entonces, como eso ya estaba armado, vamos a trabajar sobre esos temas, pero quiero revisar eso que está porque a lo mejor alguna modificación o alguna cuestión tiene, o por lo menos una actualización de fechas, etcétera, etcétera, porque si lo miran es 2022 y es un cronograma que es parecido en fechas, pero no es lo mismo. Así que les pido que por favor no lo tengan en cuenta, que yo apenas tenga el ingreso a la plataforma, que calculo que si no es hoy a última hora, el lunes ya lo tendré, y si no, veré cómo alguno de quienes tienen acceso lo puede subir todo lo que ya con todo actualizado. Bueno, el tema más o menos, yo normalmente esta clase la empezaba con ustedes ya conociendo lo que íbamos a hacer, porque estaba todo preparado en la plataforma. Si alguno lo ha mirado, no difiere en nada en cuanto a los temas que vamos a tratar y el tratamiento que le vamos a dar. Simplemente quiero revisar algunas cosas que están subidas allí en temas de bibliografía y algunas, digamos, actualizaciones de cosas que están referidas a otro momento. Focos de la dirección general, digamos, cuestiones que requieren atención,
no diríamos especial, pero una atención singular en lo que son la cantidad de tareas que uno podría vincular a la tarea de la dirección general. Bueno, son dos temas que vamos a tratar como focos de la dirección general. Uno es el tema del gobierno de las organizaciones y el otro es el tema de la responsabilidad social organizacional. Ninguno de los dos temas son ajenos. Creo yo que en términos más o menos con cierta especificidad, dado que hay una unidad completa en análisis organizacional, con el que ustedes más familiarizados pueden estar y van a estar al momento que lo tratemos, es con el tema de la responsabilidad social. Discúlpenme un segundo, por favor, tengo que prestar atención a un mensaje que llegó tarde, pero necesito hacerlo. Discúlpenme un segundo, por favor. Bueno, estamos de vuelta. Discúlpenme. Les contaba, ese tema están, digamos, como tema específico tratado con anterioridad, están más familiarizados porque, insisto, tuvieron una unidad completa dedicada al tema en análisis organizacional. El tema de la dirección general es un tema que a esta altura, habiendo ya cursado Dirección General 1 y estando ya en pleno curso de Dirección General 2 y habiendo cursado las materias introductorias de administración, pueden ocurrir dos cosas. Que ante la pregunta de que cualquiera de ustedes conceptualice qué es la Dirección General, yo pueda tener una tanta cantidad de respuestas acertadas como componentes tiene el curso o un silencio absoluto, o algún audaz que ensaya algún tipo o especula con algún tipo de definición. ¿Qué es lo que generalmente ocurre? Que nosotros hablamos de administración como disciplina, hablamos de la administración como práctica en las organizaciones, como la acción, digamos, que hace posible a las organizaciones, y hablamos permanentemente de la dirección cuando hablamos de la etapa del proceso administrativo que está vinculada con la dirección del trabajo de las personas y toda la amplitud que ese concepto en la actualidad tiene. Hablamos de los distintos niveles de la administración, hablamos de un nivel superior, un nivel medio, un nivel operativo, y si nos vamos acercando conceptualmente y buscando, si en algún momento hablamos particularmente de la dirección general en sí misma, como para ensayar alguna diferenciación o alguna singularización o particularización dentro del gran concepto de la administración, generalmente no lo hemos hecho. O sea, nos hemos vinculado con la idea a partir de las funciones del nivel superior de la administración, a partir del concepto de estrategia y todo lo que tiene que ver con la elaboración y puesta en marcha de una estrategia a nivel de toda la organización. Ahí es donde, aunque no lo estemos diciendo, aunque no lo estemos haciendo a propósito estamos hablando de una cuestión que hace
fundamentalmente a eso que llamamos la dirección general, es decir, aquel aspecto de la administración que tiene responsabilidad por toda la organización, no por un nivel en particular o por una función o área en particular. Entonces lo asociamos con el nivel jerárquico más alto, o sea, donde hay mayor cantidad de autoridad formal, porque hay mayor cantidad de responsabilidad y de autoridad necesaria para poder hacer efectivo el otro proceso de dirección, es decir, aquel que hace al trabajo de las personas. Hemos hablado que ahí está depositada la responsabilidad por la estrategia o por la no estrategia de la organización. Y así sucesivamente, ahora vamos a hacer un repaso por una serie de temas vinculados que nos han llevado a particularizar algunos aspectos en el análisis de esas variables cuando están en el entorno de eso que llamamos la dirección general. ¿Está? Pero ustedes se preguntarán, no vinimos a hablar de dirección general, vinimos a hablar del gobierno de las organizaciones. Si yo les preguntara a ustedes qué estaría faltando o con qué, digamos, modelo teórico que ustedes también conocen, porque lo han visto en análisis organizacional, nosotros podríamos aproximar estos dos conceptos, el gobierno de la organización y la dirección general. O sea, ¿por qué es de interés para la dirección general poder hablar o para nosotros poder analizar el tema del gobierno de las organizaciones en relación con la dirección general? ¿Cómo lo plantearían ustedes? Mientras piensan, yo simplemente les aclaro algo. Vamos a utilizar esta clase para medianamente conceptualizar este tema. En la que viene vamos a presentar el tema de responsabilidad social. Y después, como va a quedar planteado un trabajo para realizar, que tendrán que entregarlo allá por los finales, antes de la evaluación final, las dos siguientes clases nos quedarán para conversar, para charlar sobre el avance, para ir poniendo en común las cosas que ustedes vayan encontrando o vayan produciendo en orden a la tarea que van a estar realizando. O sea que la materialización final de esta etapa es un trabajo que van a presentar grupalmente, que pretende no ser, digamos, un problema serio en lo que es el resto de las tareas que les demanda la materia, por eso está acotado, no tiene previsto que tenga una inusual, digamos, atención necesaria para poder realizarlo, pero está incluido dentro de la actividad de la materia. Por eso hoy vamos a hablar un poco, vamos a conceptualizar este tema de dirección general, refrescar un poco el tema, explicar por qué viene la relación del gobierno de las organizaciones con la dirección general, y hoy terminamos con eso, y la clase que viene vamos a hablar de qué pretendemos hacer respecto del análisis de responsabilidad social. Bueno, les había propuesto una reflexión. ¿Pensaron algo? Sin miedo, sin temor, pueden hablar, no hay problema, estamos charlando. Ya a esta altura de la carrera de ustedes tienen que ir pensando que pueden opinar, pueden especular con cuestiones, o sea, pueden decir lo que piensan al respecto, ya tienen elementos como para hacerlo, no estamos rindiendo examen aquí, estamos tratando de poner en conjunto un concepto con el que vamos a trabajar. ¿Se acuerdan? En realidad no sería cuestión de acordarse, sería cuestión de medianamente recurrir a cómo han conceptualizado el todo de la organización en términos de los distintos sistemas que la componen, ¿no? Pero probablemente este tema es el que más elementos han tenido aportados previamente, sobre todo en análisis organizacional y en Dirección General 1, por el proceso de dirección estratégica, también
también tienen elementos como para entre todos armar una posible respuesta al interrogante que yo planteé, pero fundamentalmente en análisis organizacional. ¿Cuándo hablamos? O sea, si ustedes recuerdan, para ponerlo en algún lugar, para partir conceptualmente de algún lugar, ¿cuándo hablamos de gobierno de las organizaciones antes de ahora? En todo lo que ustedes han estudiado administración, en las materias, digamos, del área que son las correlacionadas unas con otras, que nos llevan de la administración general a la administración estratégica y a la dirección general. ¿Cuándo hemos hablado de gobierno de las organizaciones? Sí, en análisis organizacional. ¿Cuándo hablamos de qué? ¿Se acuerdan? Se me ocurre, Sin temor, dale, no hay problema. No. Difícilmente una respuesta sea totalmente errónea. Miren que todo está vinculado con todo aquí. O sea, no tengan ese temor. Y si así fuere, nos va a servir para poder explicarlo, no hay problema. no, a mí se me ocurría cuando hablábamos de la autoridad, de la organización formal, de la organización informal, cuando hablábamos del poder, de las coaliciones políticas. Ajá, bien. Si yo tengo que ordenar lo que dijiste, cuando hablamos de poder, cuando hablamos del sistema político, ahí es donde hemos estado en el espacio donde se vinculan estas dos cosas. También, y no está mal, al contrario, porque una parte importante ocurre en ese territorio de lo no formal, digo fundamentalmente el tema del poder, cuando hablamos de la organización informal, que eso lo hemos hablado ya en la materia introductoria, en Introducción a la Administración. Y fundamentalmente también se relaciona con los temas vinculados con la organización formal, dado que el sistema de autoridad está formalizado en las organizaciones. Es cuando hablamos de sistema político. Ustedes recuerdan que empezábamos diciendo que las organizaciones son gobernadas. Entonces, podíamos pensarlas desde ese punto de vista como formadas por dos subsistemas, un subsistema de gobierno y un subsistema de operaciones, un subsistema organizacional. Digamos que no me acuerdo en qué autores hemos descansado para ver eso, pero fundamentalmente Friedneck era uno que planteaba un esquema bastante interesante y se podía entender fácilmente desde allí. Pero detengámonos en el subsistema político, o sea que en el subsistema de gobierno. El subsistema de gobierno, decíamos que el sistema de gobierno está formado por dos subsistemas, el subsistema político y el subsistema administrativo. O sea, el subsistema político, cuya variable principal, cuyo insumo principal es el poder, es el que termina expresando la voluntad de la organización, o sea, la que alimenta los objetivos generales, la que alimenta el norte de la estrategia de la organización. Y el subsistema administrativo traduce esa voluntad en una articulación de recursos, acciones, tecnología, estructura, etcétera, etcétera, para lograr lo que el sistema político propone en términos generales. Por eso, los objetivos específicos están en el terreno de la administración. Es propiedad de los administradores, de quienes gestionan a la organización. Bien, ahí es donde se relaciona la cuestión. O sea, el sistema de gobierno tiene un subsistema político y un subsistema administrativo. El subsistema administrativo es siempre, el que hemos visto siempre, la organización en tres niveles jerárquicos. Nivel superior, nivel medio, nivel operativo. ¿Tá? Ese sistema jerárquico, vamos a analizar nada más que esa estructura, la vertical, o sea, el tema jerárquico. Está fundamentalmente dado o construido alrededor de un concepto de poder
único, que es la autoridad formal, una convención en la organización, que en cada cargo hay una cantidad de autoridad formal, poder formal, diríamos, proporcional a la responsabilidad que está depositada en las funciones de ese cargo y la autoridad necesaria para poder ejercerlo aquel que lo ocupe. ¿Está? Entonces, es en el único aspecto que coinciden en la organización formal, es en el único aspecto que coinciden el sistema político con el sistema administrativo. Si todo estuviera, si el único poder existente en la organización fuere el poder formal, o sea, la autoridad formal depositada en cada cargo, y no hubiera operando en la organización, ni dentro ni fuera, ningún otro tipo de poder, ¿está? Coincidirían el sistema político y el sistema administrativo en la versión formal de la organización. ¿Está claro esto? Bien, vamos al otro extremo. Cuando para que ocurra lo primero, muchas veces una de las formas en que eso se materializa es cuando en la organización las personas con más poder sobre esa organización están dentro de la organización y trabajando en ella, ocupando esos cargos. ¿Está? Es decir, el poder real, aquel que está vinculado con otras cuestiones, no solamente con la autoridad, sino con los recursos, con la información, con la toma de decisiones, todas aquellas otras cuestiones que ustedes saben que alimentan el poder total que está en juego en las organizaciones y que es el que hace más o menos dinámico, más o menos conflictivo al sistema político de la organización. Si las personas que detentan ese poder coinciden con las que administran la organización, la gestionan, entonces el nivel superior de la organización, o sea, aquel que ejerce la dirección general, coincide con el sistema político y entonces el gobierno de la organización y la administración, digamos, el gobierno de la organización tiene una unidad casi indisoluble entre lo político y lo administrativo. Pero no es lo que ocurre generalmente en la mayoría de las organizaciones. ¿Está? En la mayoría de las organizaciones pasan cosas tales como que, aunque ocurra lo que dije antes, caso típico de las pequeñas y medianas empresas o de las organizaciones familiares, aunque los dueños, o sea, aquellos que tienen todo el resto del poder que está en juego, funcionan dentro de la organización, no hacen valer solamente o no descansan solamente en el poder formal dado por la autoridad formal, y entonces hacen jugar todas las otras fuentes de poder y las formas de influencia al momento de tomar decisiones, al momento de orientar estrategias, al momento de facilitar o no facilitar el acceso a recursos, al momento de definir objetivos, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya empezamos a tener un terreno un poco más pantanoso, un poco más gris, un poco más difuso, como línea de separación o de confusión entre lo que sería el gobierno de la organización y la dirección general de la organización. ¿Está? Es muy útil, y alguien lo mencionó, si uno empieza a mirar esto a través del sistema de coaliciones que planteaba Minber. ¿Está? Estaríamos hablando casi ni más ni menos qué pasa cuando una coalición cuando una coalición funciona con un solo interés, o sea, la dominada, cuando una coalición está dividida, es totalmente diferente y terminamos hablando prácticamente de eso. Después está el caso de las organizaciones más grandes, donde el poder real, o sea, aquel que tiene, delega en una administración profesional la dirección de la organización. ¿Está? Entonces ahí tampoco coinciden
tampoco coincide totalmente en el sistema de gobierno, el sistema político con el sistema administrativo. ¿Tá? Porque se resuelve casi externamente a la organización la cuestión que expresa la voluntad final de esta, y la dirección general, o sea, esa administración profesional, tiene que hacerse cargo de cómo interpreta esa voluntad y cómo la traduce en acciones y a quién responde específicamente. Porque una cosa es, si ese poder real funciona como una coalición con el mismo interés, que se expresa con un único interés, no es lo mismo que si se expresa con intereses diferentes y manifiestamente diferentes. Digo, estoy tratando en un recorrido más bien de sentido común sobre aspectos teóricos que hemos visto antes, de contarles por qué nos preguntamos en un momento dado de la vida de las organizaciones, ¿quién gobierna las organizaciones? ¿Tá? O sea, ¿quién toma las decisiones más importantes? Y en cuanto hay una articulación, digamos, virtuosa, o sea, que no genera problemas en los resultados de la organización, con la dirección general de la organización, que tiene también, aparte de su jerarquía formalmente establecida, el sistema de autoridad formalmente establecido, también tiene personas, porque son personas en definitiva las que ocupan esos cargos y ejercen esas funciones, que, como han visto ustedes, cuando hablamos, por ejemplo, del tema de objetivos, como el compromiso con los objetivos, el interés particular por los objetivos, también está relacionado con el poder, con la cantidad de poder que se tiene y la capacidad que se tiene de negociar ese poder con el poder que otros tienen para lograr que los resultados de la organización se parezcan más a los de unos interesados que a los de otros. ¿Está? Cuando hemos hablado de objetivos, el proceso de formación de objetivos, otro lugar en análisis organizacional donde nos acercamos a esta cuestión, también hemos hablado de este tema sin hablarlo. Es decir, primero, no hemos configurado bien o hemos delimitado bien qué significa la dirección general. La hemos ubicado en el mapa organizacional, la hemos ubicado en qué lugar de la jerarquía organizacional está. Hemos hablado de cuáles son sus responsabilidades y su equivalente autoridad, etcétera, etcétera. Hemos hablado de cuál es el alcance de las decisiones que toman. Nunca hemos dicho, bueno, esa responsabilidad por toda la organización le da esa característica de general a ese nivel de la administración. Por eso, cuando uno se pregunta ante una organización real, ¿quién gobierna una organización? A veces puede ser una tarea relativamente sencilla averiguarlo, a veces está a la vista, ¿tá? A veces está a la vista. Pero otras veces, aunque parezca muy sencillo el escenario, muy sencillo de abarcar en términos de la complejidad que puede tener acceder a él con, digamos, las formas de percepción de una realidad que puede tener cualquiera. Digo, muchas veces uno considera que una organización pequeña, por ejemplo, familiar, es de muy fácil accesibilidad si uno tiene que hacer una descripción de sus principales procesos organizacionales. Pero el primer problema que encontramos allí es que va a ser difícil establecer un contorno o un límite de la organización, y sobre todo aquel que lo diferencia de la familia. Y cuando admitimos esa dificultad, entonces empezamos a tener serias dificultades para ubicar dónde está el poder real, dónde está el lugar donde se toman las principales decisiones, que luego obviamente se instrumentan a partir de directivas que se dan en el nivel superior de la organización. ¿Tá? Pero podemos identificar claramente que esa administración está respondiendo, está siendo atravesada, digamos, por la influencia de un sistema político que no es unidireccional, que no es el que formalmente esté establecido. Es decir, generalmente cualquier pyme tiene una forma societaria que le da un órgano de dirección donde hay hasta personas identificadas en él.
Y que esto fuera lineal sería decir que todas las decisiones surgen de allí por la estricta voluntad, buen saber y hacer de cada uno de los componentes de ese directorio, junta directiva, consejo de administración, como se llame. ¿Tá? Pero probablemente las más importantes decisiones en términos de afectar recursos, de identificación de objetivos, de, digamos, diseño de cómo cumplir una finalidad de la organización, se esté tomando en un lugar ajeno a ese ámbito y que puede ser en el grupo social llamado familia, que tiene otras lógicas, otras formas de influir, otras formas de decidir, pero que articulan con aquellos que están formando parte de la organización y terminan de esa manera influyendo sobre las decisiones de la organización. Digo por referirme a un caso que uno puede pensar que por el tamaño, por el escenario en el que se juegan las cuestiones, por lo chico, digamos, del entorno en el cual funciona, uno puede con una mirada más o menos analítica y crítica ver toda la realidad y muchas veces no es así. Y generalmente una de las formas de diagnosticar eso es ver qué pasa realmente con la organización, qué dice que hace y qué es lo que hace efectivamente. Bien, esto es un poco el motivo por el cual nos planteamos que si ustedes pueden, con todos estos elementos organizados un poco o reorganizados un poco, en términos de un modelo teórico útil para poder trabajar, puedan acceder a realidades que conozcan o que hayan conocido. Yo en el trabajo que les propongo es tomar una organización, no salir ahora a buscar, si no es estrictamente necesario, una organización a la que todavía no han accedido. Si tienen una a mano por cercanía familiar, por conocimiento, etcétera, bárbaro. Pero como ya a esta altura han trabajado varias veces con organizaciones, han recurrido a organizaciones del contexto en el cual están ustedes viviendo y trabajando, recuperen información que pueden tener sistematizada o la que pueden tener registrada, aunque no la hayan formalizado, para poder hacerse algunas preguntas e identificar en esas organizaciones cómo funciona su sistema de gobierno y cómo articula o en qué sentido articula el sistema político con el sistema administrativo para ver si hay consistencia con lo que está planteado, con lo que se dice que es la organización o se dice cómo funciona la organización y lo que realmente ocurre. Para identificar en cuánto muchas veces el sistema de gobierno de una organización, el verdadero sistema de gobierno de una organización, tiene una parte que puede ser conocida, que puede ser relevada, que puede ser contrastada con la realidad en sus coincidencias y diferencias, que es la administración, pero que el sistema político generalmente funciona tras bambalinas, funciona en ese ámbito que una compañera dijo cuando yo hice la pregunta original, en el ámbito de la organización no formal, ¿tá? E incluso muchas veces en ámbitos externos a la propia organización, como bien nos planteó en su momento Migber cuando hablaba de la coalición externa y la coalición interna, y los mecanismos de influencia entre una y otra. Yo más o menos el esquema de trabajo que les proponía, voy a compartir un minuto un pequeño esquema para que ustedes lo vean. A ver, si no meto la pata acá con talla completa. Pongo esto. ¿Quedó algo en la... ¿Están visualizando ustedes algo o no? No. No, profe. No, metí la pata. Esperen un poquito que no estoy haciendo bien las cosas. Pantalla completa. Está aquí. Tengo que... No, ¿no? No, yo por lo menos no veo nada. No, hay algo que no, en la secuencia que no lo estoy haciendo bien, perdón. A ver, vamos a empezar de nuevo. Claro, ya sé lo que no estoy haciendo bien.
Que hay algo que no está funcionando bien acá. Porque ahora no puedo. A ver ahora. No hay caso. Bueno, no hay problema. Lo que yo les planteaba, no sé por qué, pero hay un problema con el sistema. Espérame un cachito, a ver. Hago un último intento. A ver. No hay caso. Sinceramente no sé qué está pasando porque estoy haciendo lo que he hecho habitualmente con esto. Y no. Presentar. Bueno, no me está dejando con las opciones. Bueno, un segundo, vuelvo con lo que quería comentarles. Lo hago directamente desde aquí, no hay ningún problema. Esperen un minuto. Bueno, lo que quería comentarles es lo siguiente. El planteo que yo les hago es hacer un análisis de la organización de la que se trate, a la que tengan acceso y puedan o tengan información ya sistematizada de antes, hacer un análisis a través de una serie de variables. Las variables que les propongo son la finalidad de la organización, los objetivos, la estructura, el poder, el contexto, fundamentalmente el contexto inmediato, digamos, aquel donde se refleja más rápidamente cuál es la función que la organización cumple y que puede brindar estimadores del grado de efectividad o no con que cumple con su finalidad, la toma de decisiones, el proceso de comunicaciones y la forma jurídica. Hago una aclaración porque el tema de la forma jurídica en nuestro país, la mayoría de las organizaciones, todas las organizaciones, si quieren funcionar legítimamente en cuanto a su legalidad, tienen que adoptar una forma societaria. La forma societaria puede ser de las más variadas. El marco normativo más importante y con mayor cantidad de formas posibles de ser adoptadas es la Ley de Sociedades Comerciales, que ahora es parte, digamos que es una parte del Código de Comercio, que es una ley especial que ha sido modificada en varias oportunidades, pero que tiene una característica que es taxativa, tiene una cantidad de formas organizacionales y las organizaciones tienen que adoptar una de esas que está prevista en la ley. Después, otros tipos de organizaciones, como las asociaciones civiles, como las fundaciones, como las cooperativas, como las mutuales, tienen normativa en particular, pero todas tienen una característica similar. La ley determina cuáles deben ser sus órganos de gobierno y detalla cuáles son las funciones que deben cumplir, o sea que es también taxativa en términos de cómo se debe organizar, cómo se debe estructurar
lo que es los órganos de gobierno de la organización. Entonces, generalmente, en la mayoría de ellas, si es una sociedad anónima, si es una cooperativa, si es una sociedad de responsabilidad limitada, ustedes van a ver que la estructura, de alguna forma, refleja ese ordenamiento que propone la normativa. O sea, hay un directorio, el directorio tiene una composición, tiene funciones determinadas, el alcance de sus funciones, sus responsabilidades, el directorio trabaja, no trabaja dentro de la organización, digamos, está es bastante riguroso y amplio el ámbito, digamos, de regulación que tiene en cuanto a cómo deben funcionar los órganos de gobierno y de control de las organizaciones en cualquiera de sus versiones. Eso sirve para también analizar lo formal, o sea, lo que está previsto, lo que está establecido, lo que está comunicado, lo que es público y oponible a terceros, qué formato tiene y qué en la organización real, qué relación tiene la realidad con eso. ¿Está? Por ahí a veces puede encontrarse cuáles son las principales diferencias que hay o dónde está realmente el poder que gobierna a las organizaciones, a veces en contraposición con ese poder formal. Bueno, por eso me refería como una variable también a la forma jurídica. En cuanto a la finalidad, bueno, ustedes saben, nos vamos a poner a hacer un apartado teórico aquí, que es la finalidad de la organización. Pero es importante, es una de las variables en las cuales uno puede detectar qué descripción puede hacer alguien que forma parte de la organización y que de acuerdo al nivel organizacional donde esté la posición que él ocupa en términos de responsabilidad y de autoridad, qué versión tiene de cuál es la finalidad que la organización cumple. ¿Está? A partir de ahí, al igual que pasa con los objetivos, o sea, es una buena pregunta hacerle a componentes de distintos niveles de la organización cuál considera que son los objetivos o cuáles considera que son los objetivos de la organización. Entonces, en ese caso, ustedes han visto incluso si podemos incorporar lo que hemos visto en sociología, porque algunos de ustedes ya han cursado sociología, el poder que se tiene, el compromiso que se tiene con los objetivos vigentes de la organización, porque en realidad, en función del poder que se tiene, esos objetivos representan en una mayor proporción los intereses de los que más poder tienen, nos van dando un mapeo de cómo se configura en una organización el poder real, el que está detrás de las decisiones más importantes que después son tomadas administrativa y formalmente por la dirección general. ¿Está? En la medida que no haya digamos, un conflicto manifiesto o latente entre los intereses de quienes encarnan la dirección general y aquellos que son los principales interesados o apoderados en la organización. Por eso los objetivos es otro terreno donde se disputan estas cosas y que pueden servir para hacer un diagnóstico en términos de, bueno, cuáles son los objetivos que la organización cumple realmente porque uno los verifica en la realidad de lo que hace, cuáles son los que dicen aquellos que la representan que la organización tiene y cuáles son los que dicen que son aquellos que están más comprometidos con esos objetivos y que terminan siendo probablemente sus propios objetivos, los que la organización sigue, o más parecidos a sus propios objetivos. La estructura, como dijimos antes, es la primera representación, la más clara, la legítima, la legal, la que se expone, la que se opone, la que dirime responsabilidades en términos de una distribución de la autoridad formal. Y eso se ve reflejado en los distintos niveles jerárquicos, en la cantidad de responsabilidad, de autoridad y los mecanismos de influencia legítimos y no legítimos que suelen bajar por la estructura de un nivel a otro. Bueno, el poder ya hemos hablado, es la variable central en esta cuestión. El contexto, o sea,
Nunca hay que dejar de lado muchas veces cosas que son difíciles de analizar porque son difíciles de identificar dentro de la organización, suelen encontrarse las puntas más útiles para ese conocimiento fuera de la organización. Es decir, porque ustedes saben que no solo los miembros de una organización también forman parte de la comunidad o de la sociedad en la que la organización funciona, sino que por la importancia que tienen, por la misión, por la función que cumplen, etcétera, etcétera, hay organizaciones que tienden a trasladar hacia la propia comunidad o a la sociedad sus propios sistemas de valores, sus estructuras, sus propios conceptos de jerarquía, trasladan el estatus que sus miembros tienen dentro de la organización, intentan que eso tenga vigencia o sea registrado también afuera, y a veces es más fácil inferir conclusiones sobre lo que pasa en la organización viendo cómo estas cosas son reflejadas fuera de la organización. Bueno, la toma de decisiones, ustedes saben que también hay una distribución formal de la toma de decisiones que acompaña a la cantidad de autoridad formal que se tiene y que nos dice en primera instancia cuál es el grado de centralización o descentralización que tiene la organización. Pero en la toma de decisiones ustedes saben también que tiene un altísimo componente de no formalidad o de poder real que está en distintos lugares que el poder formal y que a veces funciona articuladamente por una conveniencia que es de tipo político, y a veces no funciona articuladamente y eso genera conflictos que muchas veces se manifiestan como conflictos de la horizontalidad de la organización y en realidad son disputas de poder por lo que es el control de la organización, o sea, responde más bien al aspecto jerárquico. Bueno, las comunicaciones son críticas en cualquier proceso. A ver, discúlpenme que hay alguien que quiere entrar. Bien, ya está. Bien, por eso cuando tengan todo el material a mano van a encontrar que la propuesta es utilizar como ayuda, como apoyo, como posible, digamos, plataforma de análisis, esas variables, alguna en particular o en forma conjunta, las que crean que más manifiestamente le pueden dar a ustedes información para identificar cómo son gobernadas en la realidad o cómo está compuesto el sistema de gobierno de las organizaciones que tienen a disposición, digamos. Esa es la idea de este primer foco. ¿Está? Yo lo que les voy a poner en la plataforma ya es formalizada, la tarea que tienen que hacer, a qué tienen que recurrir, los plazos, etcétera, etcétera, para que ustedes puedan ir trabajando a la par que van trabajando con los otros temas de la materia. Siempre les digo lo mismo, yo no puedo restarle importancia porque creo que el tema es importante. Lo hemos ubicado aquí como algo que también es importante saberlo respecto de la organización y sobre todo si están hablando de dirección general. Ustedes la están practicando en cierta manera en esta materia, están integrando todos los conocimientos y están situados en ese nivel de la organización donde se toman las decisiones más importantes, ya sea a nivel de toda la organización o sectoriales, pero las organizaciones reales distan mucho digamos, del ambiente y el clima laboral que puede quedar más o menos representado en un aula cuando están trabajando, digamos, con un simulador, en un caso que es muy importante, es muy interesante, pero en un contexto que no es el organizacional. Por eso es interesante, a pesar de que ustedes lo padecen, que por lo menos de ese contexto, el tema del tiempo, el tema de la impronta, el tema de la inmediatez, vinculado con la toma de decisiones, es importante que lo vivan con esa dinámica, que lo están viviendo a pesar de que les complica todo el cuatrimestre. Entonces, bueno, esto es lo que yo tenía que plantearles respecto de esta parte. Espero poder ingresar lo antes posible a la plataforma, si no, yo tengo todo listo este fin de semana, digamos, acomodado todo el material para poder subirlo. Si alguna dificultad hay con la plataforma, le pido a alguno de
docentes que están sí habilitados para que me lo ubique dentro de la... Es más, si ya está subido lo del año anterior, es reemplazar cosas, nada más. Así que no tendría que necesariamente trasladarle la estructura de cómo ubicar la información. ¿Alguna pregunta? No, profe. Macanudo. Entonces, por ser viernes y previo a las elecciones, vamos a terminar temprano. Como nos estamos viendo el viernes que viene, en principio el viernes que viene nos vamos a conectar de esta misma manera. Si hay algún cambio para los alumnos de Junín, que es donde se estaba dando la clase presencial, lo van a saber con tiempo, no hay problema. Pero en principio nos vamos a conectar de esta forma el viernes que viene. Si ustedes están de acuerdo y no tienen problema. Si no, tenemos que ver de cómo resolverlo. Pero me preguntaron y yo en realidad esta semana no tenía dificultades, salvo esta impronta de que fue todo muy rápido, pero como es dadas las circunstancias, qué viernes es, etcétera, etcétera, digo, miren, hoy lo podemos resolver de esta forma. El que viene sí es probablemente un problema que tengo yo, que me va a llevar a que la clase la hagamos de esta manera. Así que si ese problema no se materializa, bárbaro, entonces les aviso con tiempo y con los alumnos de Junín nos encontramos en el aula y con los compañeros de Pergamino a través del aula virtual. Así que, bueno, espero que tengan un buen fin de semana. Espero que asuman con la mayor responsabilidad y convicciones que puedan la elección del domingo y nos vemos la semana que viene. ¿De acuerdo? Buenísimo, profe, gracias. Gracias. Chao, gracias.